Con todos, chicos, saludos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a ver, déjame un toque para compartir el material. Bueno, compartir nuestro documento Word. Con un toque de cosas se demoran en abrir. Y déjame cerrar la ventana también. Luego la bulla es por la ventana que está abierta. Ya, a ver, abrir una ventana, semana. Entramos a semana 6, ¿no? Sí, semana 6. Bueno, en realidad el tema sigue siendo de parte de la semana 5. No vamos a seguir con los temas nomás ya. Ya ni quiero ponerle número a esta cosa, así que ponerle número a mi chinama. La semana pasada quedamos en sistema endocrino y faltaría la parte de nervioso y de ahí entramos a lo que es aparato reproductor. ¿Ok? Entonces, aquí mencionamos lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces con la parte del sistema nervioso, ¿ok? Y vamos a terminar estas ideas, ¿no? Primero que nada, el sistema nervioso, como ya sabes, es un conjunto de, en este caso, células, tejidos y órganos, ¿no? Se incluye células y tejidos aquí porque tenemos que hablar de neuronas, por ejemplo, y de células acompañantes, que se encargan de percibir, ¿ok? Percibir lo que vienen a ser estímulos, ¿ok? Procesar la información recibida y brindar una respuesta, ¿ok? Cuando hablamos de percibir estímulos nos referimos a cualquier cosa que la naturaleza nos envíe, ¿de acuerdo? Puede ser un golpe, puede ser un sonido muy fuerte, un aroma agradable, lo que sea realmente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el ruido de una moto que pasa por la ventana es un estímulo, ¿ok? El ladrido del perro, ¿no? El vendedor que pasa con su megáfono fuera en la calle es un estímulo, ¿ok? El aroma de la cocina que está ahorita tu almuerzo preparando seguramente es un estímulo y todo ese detalle, ¿de acuerdo? Procesamos la información, o sea, percibimos, por ejemplo, que es bulla de afuera, que están cocinando, no sé, un estofado, o lentejitas, ¿no? Porque como el lunes, etcétera, de cosas. Procesamos esa información y luego brindamos una respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo escuché la bulla y me paré a cerrar la ventana, por ejemplo. ¿Ok? Y así vamos trabajando con cada estímulo que tengamos para procesar la información y ya sabes, brindar entonces una respuesta. ¿Ok? Vale, vamos directamente al punto de que tenemos 3 tipos de sistemas nerviosos. Ok, 3 tipos, señoritos, 3 tipos. Vamos a quitarle, vamos a tener tipos así, esto le colocamos negrita, ¿ya? Para que se diferencie. Ok, cuando hablamos de tipos, nos referimos a 3 básicos, ¿de acuerdo? El primerito en este caso sería el sistema nervioso de tipo reticular, el sistema nervioso ganglionar y el sistema nervioso encefálico. Algo que me olvidé mencionarte era de que el sistema nervioso solo se encontrará en los animales, ¿ok? Solamente en animales, ¿sí? Si bien es cierto, algunas bacterias y protozoarios pueden reaccionar frente a estímulos, no hablamos de un sistema nervioso, puesto que es un organismo unicelular. En plantas sin hongos tampoco detectamos un tejido o un tipo de órganos o sistemas que se encarguen de reaccionar frente a estímulos. Si bien es cierto, pueden hacerlo porque eso se le llama irritabilidad, ¿ok? No hay un sistema que se encargue de ello. Entonces mencionamos de que solamente en animales encontramos un sistema nervioso. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, en reticular, ¿qué mencionamos? Aquí mencionamos una red de nervios. Una red de neuronas que están entrecruzadas a lo largo del cuerpo. Esto es lo más básico que encontramos en formas de vida. Y en este caso, el reticular se encuentra, ¿dónde? En nidarios. ¿Qué son? Las medusas, las anémonas, ¿de acuerdo? Etcétera. ¿Sí? El ganglionar se encarga ahora de un conjunto, un pequeño conjunto de nervios, de neuronas, ¿ok? Agrupados en 2 cuerpos, ¿ok? En 2 pequeños cuerpos. A esos cuerpos se les llama ganglios, ¿ok? Y obviamente están distribuidos a lo largo del cuerpo también, ¿sí? Tenemos ganglios cefálicos que se encuentran a la altura de la cabeza, ganglios viscerales que se encontrarán a la altura de las vísceras, ¿no?
Y los ganglios pedales, que bueno, no es lo que te imaginas, sino que se refiere a los pies, ¿no? Al movimiento básicamente del individuo. ¿Okay? Esto lo encontramos en artrópodos, en moluscos, en anélidos, ¿de acuerdo? Animales de forma simple, por así decirlo. Y el encefálico, pues hablamos ahora sí de la presencia de un encéfalo, ¿ok? Hablamos de la presencia de un encéfalo, ¿correcto? Mencionamos aquí encefálico, presencia de órganos especializados, ¿ok? Ajá, órganos especializados, ¿correcto? Agrupados, bueno, perdón, especializados, nada más, sí, creo que sí, nada más. Presencia de órganos especializados llamados encéfalo y médula espinal. ¿Ok? ¿Dónde encontramos esto? Únicamente en vertebrados. Solamente en los organismos vertebrados. ¿Ok? Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿De acuerdo, gentita? De acá. ¿Qué más? Hablamos de la célula. La célula del sistema nervioso, por excelencia, ¿cuál es? La neurona. ¿Cierto? La neurona es la célula por excelencia, no te olvides. Y la neurona ya sabes que tiene dos partes, básicamente, ¿no? Formada por el cuerpo o soma, ese es uno, y el axón, ¿ok? Cuerpo o soma y el otro se llama axón. Vamos a ponerlo en negrita. Cuerpo o soma y la otra parte se denomina axón. ¿De acuerdo? El cuerpo soma corresponde a todo lo que vendría a ser célula, básicamente de la neurona. Acá encontramos el núcleo y organelas. De yapa encontramos también a las dendritas, que provienen justamente de esta parte llamado cuerpo o soma. Mientras que el axón es básicamente una larga red, un largo cuerpo, ¿ok? Una zona larga, donde encontramos a una proteína denominada mielina, ¿ok? Zona larga envuelta de mielina. La mielina, señoritos, es una proteína que ayuda a que la neurona pueda trabajar de forma más eficiente, mucho más rápida, ¿correcto? Esta mielina recubre la zona del axón y permite entonces de que la sinapsis, que ahorita vamos a hablar de eso, pueda suceder de una mejor manera, ¿de acuerdo? Justamente aquí vamos a mencionar lo que es sinapsis. La sinapsis, ¿qué cosa es? Es una comunicación entre neuronas, ¿ok? Comunicación entre neuronas, ¿vale? Comunicación entre neuronas. Ya está. Ok. Entonces, a ver, el axón, sinapsis, comunicación entre neuronas, perfecto. Usted, punto. Aparte de la neurona, tenemos otro tipo de células que se llaman células acompañantes o también llamadas neuroglias. Ok, colocamos acá, son células acompañantes. Células acompañantes. Un ratito, discúlpame. Ya. Listo. Su función de las neuroglias es dar un apoyo a las neuronas. De tal forma que podemos encontrar, por ejemplo, a los astrocitos. Perdón, faltará. Ya está. Estos, por ejemplo, se encargan de nutrir. Nutrición de las neuronas. Se encargan de darle que comer, básicamente. Llevarle nutrientes, moléculas, azúcares, nutrientes, proteínas, etc. ¿Sí? Tenemos a las microglias, las cuales se encargan de la defensa del cuerpo. Bueno, defensa de las neuronas, bueno, del tejido neuronal. Ahí está, microglias. Otras podrían ser los oligodendrocitos, los cuales se encargan de formar mielina. ¿Ok? Formación de mielina. ¿De acuerdo? Una última podríamos mencionar, por ejemplo, a las células ependimarias, que se encargan de tapizar, ¿no? los órganos nerviosos, ¿no? Principalmente el cerebelo, ¿ok? Y la zona interna de la médula espinal. Pero coloquemos como tapizar los órganos, ¿de acuerdo? Porque entendemos que pues los órganos del sistema nervioso básicamente serían el encéfalo y la médula espinal, que después luego te voy a indicar qué partes tiene y quiénes lo conforman. ¿Ok? Entonces tenemos acá, señores, neuronas y neuroglias como parte de las células del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Vámonos a hablar ahora acerca de la división que contiene el sistema nervioso humano. ¿Ok?
Coloquemos sistema nervioso humano. ¿De qué hablamos aquí? Principalmente de dos partes. ¿De acuerdo? El humano se va a dividir en dos partes, gente. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Ok? Diferencias rápidas entre central y periférico. El mismo nombre te lo indica, ojo, central, que está al medio, periférico, que está a la periferia. ¿Quiénes conforman al central? Básicamente todos los órganos que tú piensas cuando hablamos de sistema nervioso. Si yo te pregunto ahorita, ¿piensas en sistema digestivo? Tú piensas en el estómago, en intestinos, en la boca posiblemente, ¿cierto? Piensas en sistema circulatorio, tú piensas en un corazón. Sistema respiratorio, en el pulmón posiblemente. Si yo te pregunto ahorita, ¿qué piensas cuando hablamos de sistema nervioso? ¿Qué órganos me puedes contestar? A ver. El cerebro. Cerebro, bacán. ¿Se les ocurre otro? La médula espinal. Vale, perfecto. La médula espinal, exactamente. Entonces, claro, cuando hablamos de central, nos concentramos únicamente en estas partes de aquí. La médula espinal está correcto. El cerebro forma parte de un conjunto de órganos que justamente es la división del sistema nervioso central. Colocamos aquí que el sistema nervioso central, señores, se divide en dos partes. El encéfalo y la médula espinal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de sistema nervioso central, nosotros pensamos en órganos. Órganos. En cambio, en periférico, vamos a mencionar a nervios a lo largo del cuerpo. ¿Ok? Bacán. Ven que se metan en la calle. Oh, está bueno, le mechan. Va a postar afuera después. Ok, entonces, los órganos se dividen en encéfalo y médula espinal, señoritos. ¿De acuerdo? Con respecto al encéfalo, nos concentramos en todo lo que está encerrado dentro del cráneo. ¿Ok? La palabra para encéfalo es, que voy a ponerlo acá entre paréntesis. ¿Ok? Esta es una especie de materia que yo siempre utilizo para poder localizarnos bien. Encéfalo está dentro del cráneo y la médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, creo que ya más o menos te ubicas en qué parte del cuerpo estamos. Encéfalo, toda la cabeza, básicamente, y la médula espinal, lo que se encuentra a lo largo de la espalda. ¿Ok? Muy bien, entonces, con respecto al encéfalo y lo que se encuentra dentro del cráneo, esto se va a dividir entonces en tres partes. Otra vez, profe, sí, otra vez, tres partes. Coloquemos flechitas. Y colocamos justamente el que su compañera Tefi, creo, sí, me parece que sí, mencionó, y justamente ella dijo cerebro. Así es, el cerebro forma parte del encéfalo. ¿Qué más? Encontramos al cerebelo. Y uno no tan conocido, el tronco encefálico. ¿De acuerdo? El tronco encefálico. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más, señoritos? Cuando hablamos del cerebro, normalmente nosotros pensamos de que es el centro de control, ¿cierto? Es el que maneja toda la información dentro de nosotros y no estamos equivocados. El cerebro entonces controla todas nuestras acciones. Controla todas nuestras acciones. Listo. Ahora, gente, ¿adivina qué? El cerebro se divide también. Así es, chicos, el cerebro se divide en ciertas partes. En este caso, el cerebro se va a separar en una zona denominada telencéfalo y una zona llamada diencéfalo. ¿De acuerdo? Telen y dien. Repito, telen y dien. La parte de dien se te va a hacer fácil de reconocer porque dice di y significa dos. Porque justamente el diencéfalo se separa en tálamo e hipotálamo. ¿Ok? Entonces, como son solo dos zonas, te vas a acordar automáticamente de diencéfalo. Dos zonas. Tálamo y lo que está debajo, el hipotálamo. Fácil, ¿verdad? Gracias. Ahora, en la parte del telen, el prefijo tele viene a ser algo como que significa a lo lejos. ¿De acuerdo? Por eso tenemos la palabra teléfono, telecomunicaciones, televisor, cosas por el estilo. Tele viene de lejos. ¿Vale? En este caso, el telencéfalo se refiere a que pues podemos comunicarnos desde dentro hacia afuera, porque aquí encontramos a los lóbulos cerebrales. ¿Ok? Los lóbulos, que son un total de cuatro lóbulos, son justamente los siguientes,
¿Quiénes son los lóbulos, señoritos? En este caso, este tema me parece que también lo tocan en psicología, cuando hablan acerca de las bases biológicas del comportamiento. Si es que no me acuerdo si se llama el tema, pero más o menos va por ahí. Y acá mencionan ustedes siempre 4 lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. ¿Cierto? ¿Qué encontramos en el lóbulo frontal? Pues este se encarga de procesos cognitivos, de que tú pienses, razones, sueñes, dibujes, etcétera, de cosas. El parietal se encarga de sentidos, en este caso del tacto y del gusto. El temporal también se encarga de sentidos, en este caso de la audición y del olfato. Y el occipital se encarga del que nos falta, en este caso el sentido de la vista. ¿Ok? Entonces, chicos, los lóbulos se van a ubicar de esta forma, más o menos para que te ubiques. El frontal se encuentra en todo lo que vendría a ser la parte de adelante de la cabeza. El parietal se encuentra en la parte de atrás hacia arriba. ¿Ok? Atrás hacia arriba. El temporal se encuentra a los lados, muy cerca de lo que se encuentran las orejas, y el occipital únicamente en la parte de atrás, casi llegando a la parte final del cuello, ¿no? Lo que se conoce como nuca a veces, esa parte. ¿Sí? Bacán. Entonces, chicos, ahí tenemos el telencéfalo formando parte del cerebro. Ojo, esta es la parte de afuera, la parte de adentro, que vendría a ser el diencéfalo, tenemos al tálamo y el hipotálamo. En el caso del tálamo, mencionamos que este es el centro de relevo sensorial. Primero que nada, aquí llegan algunas sensaciones y de aquí se envían hacia su respectivo lóbulo. Mientras que en el hipotálamo mencionamos que esta zona se encarga de regular el metabolismo, controla el metabolismo. ¿De acuerdo? Bacán. Entonces tenemos tálamo, hipotálamo, perfecto, gente. Esto corresponde entonces a la zona del cerebro. Recuerda, el cerebro forma parte del encéfalo. Luego mencionamos ahora al cerebelo. Con respecto al cerebelo, pues mencionamos rápidamente de que eso tiene una función muy, muy sencilla. Es la zona de coordinación motora. Básicamente nos mantiene también en equilibrio. Esto nos permite caminar, nos permite, por ejemplo, sostener ciertas cosas con nuestros dedos, nos permite, por ejemplo, llevar alimento a nuestra boca, por ejemplo, también, ¿no? Escribir, etc. Todo lo que sea coordinación lo controla el cerebelo. Con respecto al tronco encefálico, esto lo vamos a dividir en 3 zonas. La primera zona, sí, otra vez se vuelve a dividir, lo sé. El tronco encefálico se divide en mesencéfalo, el puente de Barolio y finalmente el bulbo raquídeo. ¿Ok? Puente de modo portugués, puente de Barolio. Listo. ¿Ya está? ¿Qué hace el mesencéfalo? Esto se ocupa del centro, es el centro, regulador del SARA. ¿Ok? ¿Qué cosa es el SARA? Sistema activador reticular ascendente. Repito, sistema activador reticular ascendente. Se encarga básicamente de mantenerte despierto y de mantenerte dormido cuando tienes que estar dormido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando estamos de día, nos mantiene despiertos. Estamos de noche, nos manda a dormir. ¿Sí? Esto controla los ciclos de sueño y de vigilia. ¿Vale? Mesencéfalo, centro regulador del SARA. El puente de Barolio se encarga ahora de regular la frecuencia respiratoria. Regular la frecuencia. Ahí está, qué bonito, respiratoria. Listo. Quiero que en este momento te acuerdes de respirar. A ver, gente, todos recordando que debemos respirar. Dime, ¿sí o no que estás ahora respirando de forma voluntaria? Tú mismo estás controlando tu inspiración y tu expiración. Estás controlando la entrada y salida de tu respiración, gente. Controlando la entrada y salida del aire, perdón. ¿Cierto? Cuando uno, por ejemplo, va por la calle bien chévere, feliz de la vida, de la nada se acuerda de respirar y comienzas justamente a respirar de forma voluntaria. Cuando normalmente, pues, simplemente tu cuerpo
respira de manera involuntaria, ¿cierto? Justamente, cuando tú, por ejemplo, estás en clase, jugando, viendo TikToks y todo lo que sea, el puente de Varolio se encarga de que tú respires constantemente. Tú puedes hacer lo que sea, pero tu cuerpo sigue respirando. Incluso cuando tú duermes, tú no controlas tus acciones. El puente de Varolio se encarga de que tú respires mientras duermes, por ejemplo. ¿Ok? Hoy sigue la mecha. Ok. Ahora, el bulbo raquídeo hace algo parecido a esto. Porque lo que hace el bulbo raquídeo es regular la frecuencia cardiorrespiratoria. Aguanta, profe. ¿Eso qué es eso ahora? La frecuencia cardiorrespiratoria tiene que ver ahora con el sistema circulatorio. Vamos a combinar respiratorio con circulatorio. ¿Por qué? Debido a que en realidad ambos funcionan desde el mismo tiempo, básicamente. Esto debido a que recuerda que el sistema circulatorio transporta gases a lo largo del cuerpo, justamente el oxígeno que debe ingresar a nosotros y el dióxido de carbono que debe salir. Entonces, una frecuencia cardiorrespiratoria se refiere a que la circulación tiene que estar a la par con tu respiración. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, si tú respiras en este momento de forma involuntaria, o sea, perdón, de forma voluntaria, tú estás haciendo de que el aire ingrese, ¿cierto? Junto con el oxígeno, y luego de que salga, bajo tu propio ritmo. Cuando tú te olvidas de esto, tu cuerpo vuelve a regularlo de forma normal, de tal forma de que el ingreso de aire debe coincidir con cierto tipo de circulación y la salida del aire con la salida del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hace el bulbo raquídeo? Cuando ocurre, por ejemplo, no sé, estás asustado, estás corriendo o algo por el estilo, tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria empiezan a acelerarse, ¿cierto? El bulbo raquídeo se encargan de que ambos se encajen, de cierta forma de que siempre ingrese una adecuada cantidad de oxígeno y siempre salga la cantidad adecuada de dióxido de carbono. De eso se encarga el bulbo raquídeo, chicos, ¿ok? Entonces, ambos, tanto el variolo como el bulbo raquídeo, controlan esas frecuencias, que no es lo mismo, ojo. Una cosa es regular la frecuencia respiratoria y otra cosa es la cardiorrespiratoria. La respiratoria es únicamente de que tú respires y la cardiorrespiratoria es de que estén ambos en sincronía, tanto el respiratorio como el circulatorio. ¿Ok? Listo, gente. Médula espinal, en este caso, mencionamos que es una vía de conexión. ¿Ok? A ver, un ratito. Sí, acá no me ha acostado, ¿ya? Vía de conexión. Conexión, ¿cómo se escribe conexión? ¿Así? No, ¿así? ¿Cómo se escribe conexión, gente? Con X, ¿no? Conexión. Vía de conexión entre las sensaciones y las respuestas, ¿ok? Vía de conexión, sí, está bien. Entre las sensaciones y las respuestas. ¿Qué ocurre acá? Pues, bueno, la médula espinal se encuentra a lo largo de la columna vertebral, como te comento. Por lo tanto, aquí llegan todos los nervios y neuronas que encontramos extendidos por nuestro cuerpo. ¿Ok? Y desde la médula espinal se manda la información al cerebro. El cerebro lo procesa y la regresa a través de la médula espinal y otra vez a lo largo de neuronas que van a brindar entonces una respuesta. ¿Ok, gentita? Muy bien, entonces chicos, ahí tenemos el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. ¿De acuerdo? Listo. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo claro, profesor. Gracias, Leonardo. A ver, ¿qué dicen los demás? Todo claro, profesor. Sí, ok, gracias. Todo bien aparentemente, entonces. Vale. Listo, gente. Entonces podemos seguir por acá. Encéfalo, médula espinal, listo. Sistema nervioso periférico. Fuímonos aquí entonces. En este caso mencionamos nervios que se extienden, como te comento, a lo largo de nuestro cuerpo. Esta zona, o bueno, este sistema nervioso se va a dividir en dos partes. ¿Ok? Sí, dos partes otra vez. Una parte somática, una parte llamada autónoma. ¿Ok? A la somática se le suele llamar también vegetativa.
por si acaso. Ya, si por ahí escuchas el término somático o vegetativo, es lo mismo, ¿ya? En el caso de somática, señoritos, mencionamos aquí a los nervios, a los dos tipos de nervios principales que encontramos en nuestro cuerpo. En este caso, encontramos a los nervios craneales y los nervios espinales. Como su mismo nombre lo indica, los nervios craneales van a ser nervios que se encuentran alrededor del cráneo, a lo largo de la cabeza. ¿Okay? Cara hasta el cuello llegan incluso un poco. Son un total de 12 pares, como te comento, 12 pares, y sus funciones van a ser de la siguiente forma. Tienen funciones sensitivas, funciones motoras y funciones mixtas. 3 tipos de funciones. Los nervios espinales en este caso van a ser un total ahora de 31. 31 pares que se extienden a lo largo de la columna vertebral. A partir de la médula espinal salen los nervios espinales y son 31 pares. Básicamente ellos se encargan de sensaciones y también de movimiento, puesto que esos 31 van a extenderse hacia los brazos, hacia las vísceras, hacia las extremidades inferiores también. ¿Ok? Hacia las piernas en este caso. ¿Sí? Vale. ¿Qué más, señoritos? Vamos a la parte autónoma. Sí, no hay mucho que decir de estos feos. En la parte autónoma mencionamos ahora 2 zonas. ¿Otra vez dividimos en 2? Sí. El sistema nervioso parasimpático y el sistema, uy, se cortó, mira, así, y el sistema nervioso simpático, ¿ok? Parasimpático y simpático. De acuerdo. El parasimpático, señoritos, se va a activar, ojo, se activa cuando nos encontramos, ¿ok? En momento de relax, en relajación. En cambio, el simpático se activa cuando nos encontramos en situación de peligro o incluso en condiciones de estrés. ¿Ok? ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Nuestro cuerpo pues va a tener que estar siempre en estado de alerta cuando tengamos algún tipo de preocupación o problema, ¿no? Por ejemplo, si yo salgo de mi casa, voy a comprar pan y justo en la esquina hay 3 patas altos, agarrados, gorditos, con marcas en la cara, ¿no? Su pasamontañas, y encima hay una moto en la otra esquina, uy, ya valiste queso, ¿verdad? Y así, uy, ya perdí mi celular, ya perdí el plata, ya perdí todo, ¿cierto? Automáticamente, por ejemplo, en estos casos, el simpático se activa, porque tú empiezas a detectar señales, ¿cierto? Obviamente estás en prejuicio, ¿no? Porque estás juzgando a la persona sin conocerla, pero obviamente tu educación y todo lo que resta, pues te está indicando de que pues tienes que tener cuidado de cierto tipo de señales, ¿verdad? En este caso, el simpático entonces se activará, por ejemplo, haciendo y provocando ciertas actividades, como por ejemplo, dilatar la pupila. Que tu pupila se dilate en estas condiciones es para que tú puedas observar mejor. Inhibimos la salivación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no podemos gastar agua en fabricar saliva. ¿Ok? Aceleramos el impulso cardíaco. ¿Esto para qué? Para poder tener una mayor aceleración de la circulación y de esta forma llevar oxígeno más rápido a las células del cuerpo. En cambio, el parasimpático se activa cuando estás relajándote. ¿De acuerdo? Estás tirado en tu cama sin hacer nada, ¿no? Estás, pues, viendo TikToks, estás jugando tu Free Fire, todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Pues contraemos pupila porque ya no sirve de nada tenerla dilatada, ¿no? Salivamos, por supuesto que ya podemos estar salivando sin ningún problema, ¿no? Y otro detalle es, gente, que pues bueno, básicamente será lo contrario al simpático. ¿Okay? Normalmente la gente piensa de que uno activa cosas y el otro las limita, pero en realidad no es así. ¿Ok? Porque el simpático también a veces limita cosas y el parasimpático las activa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? La condición. El parasimpático está en relajación, el simpático está bajo estrés. ¿De acuerdo? Esa es la forma de poder diferenciar al simpático con el parasimpático. ¿Ok, gentita? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, señoritos y señoritas,
Eso vendría a ser nuestro tema del sistema nervioso. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta, gente? ¿Preguntas, dudas, chismes, comentarios? Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Profesor, todo claro. Ok, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Listo, entonces podemos proseguir, ¿verdad? Muy bien. Entonces pasamos a aparato reproductor. Ok, señoritos. En el tema de reproducción, porque en realidad la semana, bueno, como está en materia San Marcos, acá se incluye la parte de ciclo celular, se incluye la parte de reproducción. Vamos a centrarnos únicamente en la parte de reproductor y acá mencionamos de cierta forma lo otro, ¿de acuerdo? En este caso, la parte de reproductor se basa en la función de reproducción, ¿no? Por obvias razones, porque creo que entiendes esa parte. La reproducción vendría a ser la capacidad del individuo, ¿ok? Para poder crear descendencia, para poder crear una nueva generación, para poder crear más individuos, y de esta forma tendríamos dos tipos, ¿no? Una reproducción asexual y una reproducción sexual, que obviamente entendemos las diferencias, puesto que ya lo hemos visto cuando tocamos la primera semana de clases, ¿no? En nuestro caso, el aparato reproductor humano, nosotros seguimos una vía sexual, ¿cierto? Tenemos gametos, tenemos los progenitores, ¿no? Tenemos una recombinación genética, ¿no? Tenemos una variabilidad con respecto a los individuos. Entonces, seguimos una reproducción sexual, como te comento. Y para eso vamos a mencionar los dos tipos de aparato reproductor que podemos encontrar en nosotros, ¿sí? Como animales que somos organismos dioicos, quiere decir de que pues tenemos dos aparatos reproductores diferentes para cada género. En este caso, encontramos al aparato reproductor masculino y encontramos también al femenino, ¿cierto? En el caso del masculino, pues vamos a dividirlo entonces en tres, ¿te parece? Sí, en tres mejor. Número uno, tenemos a los testículos. Pero te vamos a poner cómo está de arriba, bolita, ¿no? No, bolita. Testículos. ¿Qué mencionamos de ellos? Pues bueno, son las gónadas masculinas. ¿Ok? Acá vamos a realizar la creación de los espermatozoides. Es decir, aquí se realiza la espermatogénesis, la creación de espermatozoides, ¿de acuerdo? También creamos lo que es la testosterona, producción de testosterona. ¿Ok? Creación de testosterona. ¿De acuerdo? Dentro del testículo, ¿no? En la parte interior del testículo, vamos a encontrar a los túbulos seminíferos. Vamos a mencionar esto, pero o si no, déjame chequear una imagen por aquí para no estar hablando sin señal, ¿de acuerdo? Un toque. A ver. Ahí está. Vamos a acomodarlo por acá. Ya. Ok, entonces cuando vemos la parte del testículo, como te comento, vemos una zona aquí, vamos a hacerle un zoom por mientras para que puedas verlo bien. Ahí está. Chequea por favor el dibujo de aquí. Mira, los túbulos seminíferos son pequeños entonces tubitos, ¿okay? Pequeñas zonas como vemos acá, pequeños filamentos que se encuentran dentro de lo que vendría a ser el testículo. Aquí, si le hacemos un corte, como está viendo acá el dibujo, vemos esta zona de aquí. ¿Cierto? Vemos esta zona de acá. Disculpen que se mueve acá está. Vemos este tipo de imagen, ¿cierto? Es un túbulo seminífero y hacia el interior se forman justamente los espermatozoides. ¿De acuerdo, gente? Oye, entonces, a ver, seguimos por aquí. Testículos son las gónadas masculinas, ya sabes, perfecto.
se produce la testosterona y, como te comentaba, encontramos a los túbulos seminíferos. Encontramos a los túbulos seminíferos, ¿de acuerdo? En este caso, dentro de los túbulos seminíferos se realiza la creación de espermatozoides, como está viendo justamente en la imagen. Aquí ocurre la espermatogénesis. ¿Ok? Perfecto. Ahí ocurre la espermatogénesis. ¿Qué más? Encontramos, por ejemplo, la red de testis. La red de testis. ¿Qué vendría a ser, no? La acumulación de todos los túbulos seminíferos en una sola estructura, ¿no? Que tiene forma como pequeños agujeros, pero se le llama red, ¿no? O rete. Luego encontramos a los conductos eferentes. Ojo con la palabra eferentes. ¿Ok? Que básicamente su función es recibir, ¿no? Los espermatozoides y acumularlos en lo que vendría a ser el epidídimo, que vendría a ser la siguiente zona. El epidídimo. ¿De acuerdo? Bacán. Ahora, gente, este epidídimo, pues básicamente ya está fuera del testículo, como ya te diste cuenta por aquí. Por lo tanto, vamos a quitarlo, ¿ya? Quedamos con esto nomás. Red de testis y los conductos eferentes, ¿no? Como ya sabes, esto conduce hacia la zona del epidídimo. ¿Ok? Vale. Encontramos también a unas células. ¿Ok? A las llamadas, por ejemplo, células de Sertoli. Células de Sertoli, ¿ok? Las cuales se encargan de, en este caso, de nutrir la nutrición de las espermatogonias. ¿Qué significa esto? En este caso, gente, las espermatogonias, ¿ok? Las espermatogonias, ¿sí? Van a ser las células primordiales, ¿ok? De la creación de los espermatozoides. Antes de que sea un espermatozoide, lo encontramos bajo forma de espermatogonia. ¿Ok? Esto entonces entendemos de que la espermatogonia se convierte luego en un espermatozoide. ¿Sí? Entonces, células de Sertoli y también a las células de Leydig. Las células de Leydig se encargan ahora de la producción de testosterona. ¿Ok? La producción de testosterona, muchachos. ¿Sí? Producción de testosterona, la hormona masculina. ¿Ok? Vale. Ahora, los testículos, como ya sabes, son dos pequeños cuerpos que se van a encontrar fuera de nuestro organismo. Bueno, fuera del cuerpo humano, pues, ¿no? Colocamos acá, se encuentran fuera del cuerpo, en una bolsa llamada escroto, ¿cierto? En una bolsa llamada escroto. Esto debido a qué, o sea, ¿por qué los testículos deben estar fuera? Debido a que deben encontrarse a una temperatura menor a la corporal. Tenemos nosotros una temperatura media de 37 grados aproximadamente. Los testículos deben estar a 35 o a 36. Si llegan a calentarse más, como llegar a 37, se mueren. ¿Ok? Entonces, gente, siempre en este caso, ¿no? Hay que tener cuidado con la temperatura de los testículos, ¿no? El que se encuentre en un estado mayor puede alcanzar a atrofiar a los testículos y por lo tanto dañar a los espermatozoides. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Tenemos la primera parte entonces que vienen a ser los testículos, muchachos. Siguiente parte, las vías espermáticas. Vías espermáticas. En este caso mencionamos ahora de que son conductos, ¿ok? Conductos que transportan
los espermatozoides hacia el exterior. ¿Ok? Hacia el exterior, muchachos. ¿Quiénes encontramos aquí? Por ejemplo, el epididimo. Como te mencionaba hace un ratito, este se encarga ahora de la maduración de los espermatozoides. Les va a brindar una movilidad. ¿Ok? Les brinda movilidad. Maduración de los espermatozoides. ¿De acuerdo? Lo que continúa el epididimo es el conducto deferente. Ojo, ojito acá. Lo que encontrábamos en testículos eran los conductos eferentes. Ojo, E. En cambio, en las vías espermáticas encontramos al conducto, solamente, bueno, en realidad son dos, ¿no? Por testículo izquierdo, testículo derecho, pero conducto deferente. ¿De acuerdo? Conducto deferente, gentita. ¿Vale? Deferente. No te olvides, ¿ah? ¿Vale? No te olvides. Ok, entonces, epididimo, maduración de espermatozoides, conducto deferente. Este se encarga básicamente de conectar al epididimo. Ok, conecta al epididimo, ¿de acuerdo? Con la uretra. Ok, con la uretra, gente. ¿Sí? Y de yapa tiene un contacto con una vesícula, la llamada vesícula seminal. ¿De acuerdo? Ahorita mencionamos qué hace la vesícula, ¿de acuerdo? Por mientras sigamos con el conducto, con la misma vía espermática. Epididimo, ya está, estamos saliendo del espermatozoide, del testículo, perdón. Conducto deferente, que es el que continúa hacia la parte superior. Y finalmente, la uretra. La uretra. En el caso del varón, es una vía doble, que elimina tanto orina y también el líquido seminal. Repito, en el caso del varón, gentita, nuestra uretra tiene una doble función. Eliminar orina, ¿no? Mediante la excreción, por el sistema, por el aparato urinario, y de yapa, eliminar el líquido seminal, ¿no? Mediante el acto reproductivo. ¿Ok? Son dos funciones que cumple la uretra. En este caso mencionamos de que la uretra es un conducto mixto, debido a que pues elimina orina y elimina líquido seminal. Profe, ¿solamente en el varón? Yes. Porque en el caso de las señoritas, la uretra está separada de la entrada vaginal. En el caso de las señoritas son dos orificios. Un orificio uretral y otro orificio vaginal. ¿Ok? En el caso del varón es único. ¿Ya está? Vale, entonces las vías espermáticas están compuestas por esos conductos. Epididimo, el deferente y la uretra. Ahora, ¿qué más encontramos anexas a las vías espermáticas? Glándulas. Encontramos glándulas anexas, gente. ¿Como cuáles, profe? Como por ejemplo, la próstata. Próstata. ¿De acuerdo? Próstata. ¿Sí? En el caso de la próstata, gentita, esta glándula libera la sustancia llamada fosfatasa alcalina. ¿Ok? ¿Para qué sirve la fosfatasa alcalina? Para reducir la acidez vaginal. Para reducir la acidez vaginal. La entrada de la vagina, gente, tiene una serie de mucosidades y sustancias que son muy ácidas para que los espermatozoides puedan soportarlo. ¿De acuerdo? De esta manera, si no hubiera fosfatasa alcalina, los pequeñines llegarían a la vagina y se mueren al toque, debido a la acidez que encontramos en la zona vaginal. ¿Sí? Esa acidez proviene tanto de microorganismos que se encuentran en esa zona, tranquila, microorganismos buenos, benéficos para ti, y también de algunas células que también segregan sustancias dentro de la vagina. ¿Ok? Vale, ¿qué más? Encontramos también aquí la vesícula seminal. En este caso, esta glándula se encarga de producir el líquido seminal. Produce el líquido seminal, también conocido como semen.
¿De acuerdo? ¿Y para qué sirve el líquido seminal? Para transportar a los espermatozoides. Para transportar a los espermatozoides. ¿Sí? Si no hubiera líquido seminal, gente, los espermatozoides no podrían salir. Son células, recuerda, no podríamos liberar células, bueno, no se puede. Eso se liberan entonces dentro de este líquido y por lo tanto de esta forma puede llegar, ¿no?, por la vagina y alcanzar a los ovocitos, ¿no? Y después de 9 meses un chuqui, ¿cierto? Ya está. Entonces tenemos ahí la próstata, la vesícula seminal y luego tenemos a ver, espérate, próstata, vesícula seminal. Nos faltaría la glándula de Cooper. Sí, la glándula de Cooper. En este caso, gente, la glándula de Cooper produce sustancias, en este caso, el líquido preseminal. ¿Ok? El cual, para facilitar el acto sexual, ya que lubrica la zona. ¿Ok? Y de yapa también produce una limpieza. Recuerda de que la uretra, que es justamente por donde sale el líquido seminal, también libera lo que es la orina. Entonces, si uno libera el líquido seminal, estando la uretra con rastros de orina, esto va a provocar de que los espermatozoides se dañen, ¿sí? Y que no puedan cumplir su función de fecundar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace el cuerpo humano sabio e inteligente? Desarrolla un líquido preseminal, una sustancia que, pues, si bien es cierto, contiene, porque sí contiene espermatozoides, los tiene en mucho menor número y simplemente sirve para poder, uno, lubricar la zona, facilitando el acto sexual para que no exista un rozamiento constante y no duela el acto copulatorio, y dos, limpiar la uretra. Al momento de limpiar la uretra, entonces, ya no tenemos ese daño a los espermatozoides por culpa de la orina. ¿De acuerdo, gente? Ese líquido preseminal, entonces, es bueno para y facilita la fecundación y de yapa también facilita el acto sexual. ¿De acuerdo, gente? Muy bien, chicos. Eso corresponde entonces a hacer las vías espermáticas. Y la última porción, lo último que tenemos que hablar acerca del aparato reproductor masculino es el órgano copulador. Órgano copulador, el cual se le llama pene. ¿Cierto? Ya está. El pene está compuesto, en este caso, compuesto de 2 cuerpos cavernosos. ¿Ok? 2 cuerpos cavernosos ubicados en la parte dorsal del mismo órgano copulador. ¿Ok? Compuesto de 2 cuerpos cavernosos ubicados en la parte dorsal. ¿Ok? En la parte superior del pene, en la parte de arriba. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su función? Estos se llenan de sangre para permitir la erección. ¿Ok? ¿Para qué sirve la erección? En este caso, pues, facilita el acto sexual, pues, ¿no? Uno no podría tener un acto sexual con el pene flácido. Tiene que estar erectado para poder facilitar este acto de la cópula. ¿De acuerdo, gente? Muy bien. Luego de esto, luego de los cuerpos cavernosos, encontramos también al cuerpo esponjoso. Encontramos también un cuerpo esponjoso en la parte ventral. ¿Ok? Su función básicamente es, básicamente contiene la uretra masculina y finaliza con ¿qué cosa? Con una dilatación, ¿no? En la cual usualmente se le conoce con el nombre de glande, bueno, con una dilatación denominada glande. ¿Ok? Finalmente encontramos que el glande se encuentra recubierto
por una capa de piel llamado prepucio. Y listo, gente. Esto corresponde entonces, señoritos y señoritas, al aparato reproductor masculino. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda, consulta, chicos? ¿Algo por ahí? Ay, por acá me dicen que no. Todo claro, profesor. Todo claro por ahí. Vagón. ¿Listo? Ok, señoritos. Entonces podemos proseguir, ¿sí? Esta es la parte masculina. Vámonos a la parte femenina. Me sorprende un poco que no tengan preguntas. Entonces, eso me da seguridad y alegría de que conozcan su cuerpo. Vamos a la parte femenina. Vamos a la parte femenina. Ah, yo sé que estamos aquí, pues, claro. Estamos en Meet, pues, claro. Le da Rocha hacer preguntas. Sí, le da Rocha hacer preguntas, ¿verdad? Normal, ahorita lo solucionamos. Ok, ya volví. Perdón, gente. Por darle clic a la otra cosa cerré la ventana. Ok, ¿en qué estaba? Allá. Vale. Ah, como les decía, vamos a solucionar eso de las preguntas. Espérame un toque. Acá creo que tengo algo que te pueda ayudar. Sí, acá está. Vamos a copiar esto. ¿Dónde era, güey? ¿Dónde era? Aquí. Enviar. A ver, un toque. Ahí está. Listo. No esto. Y te mando en el chat. Vale, te mandan en el chat un formulario donde únicamente está para que dejes una pregunta. ¿Ok? Ahora sí puedes preguntar de manera libre sin que nadie vea que tú estás preguntando. Así que si tienes alguna duda con respecto al tema, déjala ahí, ¿de acuerdo? Y al final la clase estamos respondiendo al toque para aclarar las dudas que puedas tener, ¿no? Este tema de aparato reproductor siempre te hay un montón de preguntas y curiosidades que seguramente tienes, pero que pues creo que porque estamos en Meet y no podemos dejar la pregunta en anonimato, pues no, no la haces, pues, ¿no? Creo que es así. Así que ahí te dejo el vínculo, el formulario para que puedas ahí dejar alguna pregunta que tengas, ¿no? Mientras no lo seguimos con el tema. Y al finalizar esto de acá, pasamos entonces a ver esas preguntas. Si no hay nada normal, pues no, ya, ok, veo que todo está claro, no hay problema. En el formulario no te pido nombre ni nada, así que tranquilos, todo está en anónimo también. Solamente te pido que seas respetuoso con la pregunta y con el formulario. Nada más, ¿de acuerdo? Vale, gentita. Entonces vamos a seguir hablando ahora de la parte femenina, ¿ok? Cuando hablamos de la parte femenina, ahora tenemos que referirnos a dos tipos de genitalia, porque en la parte femenina dividimos en la parte externa y en la parte interna. Conectamos genitales externos y genitales internos. La parte externa va a separarse de la siguiente forma. Número 1, el llamado Monte de Venus. Monte de Venus. El Monte de Venus se encontraría en la parte superior,
justo por encima de la entrada de la vagina, ¿ok? Justo por encima de la zona denominada vestíbulo, ¿ok? Debido a que este monte de Venus, pues básicamente es una elevación del tejido. Elevación del tejido compuesto básicamente de grasa, ¿ok? ¿Cuál es la función de esta capita de grasa justo por encima del vestíbulo, o sea, de la entrada de la vagina? Es amortiguar el acto sexual. ¿Ok? Amortiguar el acto sexual. ¿De acuerdo, gente? Amortiguar el acto sexual. ¿Sí? Perfecto. A ver, sigamos. ¿Qué más podemos encontrar? Los labios mayores. Y obviamente también encontramos los labios menores. ¿Ok? En este sentido, los labios mayores pues se vendrían a ser, ¿no?, un pliegue de piel. ¿Ok? Ambos labios en realidad son pliegues de piel. Pliegues de piel, claro, sí, sí, pliegues cutáneos, suena mejor. Pliegues cutáneos que presentan tejido graso. Mientras que los menores son pliegues de piel también, pero ojo, cutáneos sin tejido graso. Otra diferencia entre ambos labios, la L, es, por ejemplo, la vellosidad. Los mayores presentan vellosidad, los menores no. ¿Ok? Otra diferencia es la pigmentación. El labio mayor está pigmentado, tiene un color. Los menores no pigmentado. ¿De acuerdo? En el caso de los mayores, al tener todas esas características, decimos que es homólogo al escroto de los varones. Aguanta, profe. ¿Una mujer entonces tiene escroto también? No, tranquilo, no emociones con la idea. Las mujeres tienen algo parecido al escroto del varón. ¿Ok? Y acá hay algo curioso que mencionar, puesto que luego de labios menores tenemos que mencionar justamente al clítoris. Y cada vez que tú escuchas hablar del clítoris, te van a decir de que es un órgano homólogo al pene. Órgano homólogo al pene. Entonces, me está diciendo básicamente de que el clítoris es como si fuera un pene, pero femenino. ¿De acuerdo? Ahora, acá hay algo interesante y curioso que mencionarte. Cuando una persona está en formación, o sea, me refiero al hecho de que cuando somos todavía embriones, ¿ok? Y recién se están formando los aparatos reproductores, lo primero que se forma para todos los individuos humanos es algo parecido al aparato reproductor femenino. Es algo básicamente como una vagina, como un clítoris, como ovarios, como un útero. Todos, varones y mujeres. Cuando el cromosoma Y del varón activa los genes para diferenciar a un varón de una mujer, es ahí en el momento en el cual los ovarios se transforman en testículos y descienden. ¿Ok? Es ahí cuando ese clítoris pequeñito que se estaba formando se convierte en un pene. Y es ahí donde los labios mayores se forman junto con los testículos en un escroto. Entonces, es curioso cuando presentan esos temas, porque siempre cuando hablamos de la genitalia externa femenina, mencionamos esas palabritas de homólogo, cuando en realidad ellos son los primeros en haberse formado. Y luego en el varón se diferencian, ¿no?, a testículos, se diferencian, ¿no?, a escroto, se diferencian a pene. ¿De acuerdo? Te dejo esa curiosidad para que veas, ¿no?, cómo es la anatomía de los individuos. ¿Ok? Vale. Entonces, luego del clítoris tenemos la zona del vestíbulo. Vestíbulo. ¿De acuerdo? En la zona vestibular vamos a encontrar toda la parte que ya conocemos básicamente como la entrada de la vagina. ¿De acuerdo? Primero que nada encontramos dos orificios. Como te dije hace un rato cuando te hablaba de la uretra, ¿ok? Encontramos dos orificios. Uno, el meato urinario, que vendría a ser la entrada de la uretra, ¿ok? La zona donde sale la orina.
y la vagina, ¿ok? La entrada vaginal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Un minuto, por favor, un ratito, ¿sí? Vayan copiando, por favor. Ok, gente, ya volví. Entonces, ¿cómo te estaba diciendo? Allá, encontramos dos orificios, el meato urinario y la entrada vaginal, ¿ok? O sea, básicamente lo que sería el orificio vaginal, ¿ok? Entonces, muchachos, lo que vemos aquí básicamente es la entrada de la vagina. Ahora, aparte de estos dos orificios, que vendría a ser el meato urinario y la entrada vaginal, a ver, aguanta un toque, déjame acomodar aquí, entrada, ya está. Aparte de estas dos cositas, estos orificios, vamos a encontrar dos glándulas, ¿ok? Encontramos dos glándulas. En este caso, las dos glándulas vendrían a ser las llamadas glándulas de Bartholin, ¿ok? Colocamos acá glándulas de Bartholin. Y vamos a ver qué algo curioso con ellas. Esto de aquí, la glándula de Bartholin, va a producir la lubricación, facilita el acto sexual. ¿Te acuerdas que hace un rato te hablé del líquido preseminal en el varón que ayudaba también a lubricar? En el caso de las señoritas también tenemos algo parecido. La glándula de Bartholin facilita la lubricación, ¿ok? En el otro aspecto, la otra glándula, encontramos las glándulas de Skene. En este caso, las glándulas de Skene van a liberar sustancias que ayudan a la nutrición, en este caso, ¿de quién? De los espermatozoides. ¿Ok? Colocamos acá entonces, glándulas de Skene liberan sustancias, ¿ok? Liberan sustancias que ayudan a la nutrición de los espermatozoides. ¿De acuerdo? Un ratito, liberan, ahí está, perfecto, que ayudan a la nutrición de los espermatozoides. Ah, y aguanta, nutrición y algo más, y defensa de los espermatozoides. Por lo tanto, esto me dice básicamente que facilita la fecundación de los individuos, en este caso, de la unión, ¿no?, de las células de los gametos, ¿ok? Tú preguntarás seguramente, aguanta, hace un rato me comentó de que había acidez vaginal y ahora tenemos una sustancia, una glándula que ayuda a este proceso. Y eso es cierto, gente. Lo que ocurre es lo siguiente. Recuerda que para el cuerpo femenino los espermatozoides son células extrañas, ¿ok? Son células que no pertenecen al cuerpo. Cuando los espermatozoides ingresan a la entrada vaginal, toda esa zona se llena, uno, de acidez y dos, de una gran cantidad de glóbulos blancos. Porque hasta los glóbulos blancos femeninos van a echarse con los espermatozoides. Porque no son de ellos, pues, no son de ese cuerpo. Aquí es donde entra la parte reproductiva de la mujer. Las glándulas ayudan entonces a que el acto sexual se lleve a cabo y de yapa se logre la fecundación. ¿Ok? Esto de aquí es básicamente el instinto de supervivencia que tenemos todos los animales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bartholin entonces lubrica y facilita el acto sexual y las Skene liberan sustancias que ayudan a nutrir, repito, y de yapa a defender a los espermatozoides, facilitando la fecundación. ¿Ok? Básicamente las Skene son parecidas a lo que hablábamos de la próstata, ¿cierto? Porque ayuda a reducir la acidez vaginal, lo cual es obviamente benéfico para los pequeñines, ¿no? Tiene días libres. Muy bien, gente. Hasta acá, preguntas, dudas. A ver, ¿alguna curiosidad por aquí que quieran decirlo libremente? Normal, ¿ah? Si no, ya saben, tienen el formulario. De hecho, ya estoy viendo dos preguntas que han hecho. En la tarde sí está libre. Bacán, ahorita vamos a chequearla, ¿de acuerdo? Gracias por su participación también a través de su formulario. Normal, pueden hacerlo como les comento. Ok, vamos a la parte de la genitalia interna.
Esta es la parte Despiértame, externa, ya, ojo, ya lo está que se cerrado, puede ¿eh? ver a simple vista, Cerrado. pero adentro tenemos la parte Ya, un interna, abrazo, como pues, va de ¿no? redundancia. Aquí estamos coordinando Ok, con ahora, en la niños, ¿no? genital interna comenzamos entonces con la entrada, que vendría a ser Sí, la eso es nuevo. vagina. ¿Ok? En esta parte de la vagina, pues bueno, mencionamos rápidamente que este es el órgano copulador Eso es otra femenino. cosa ya. Eso conversamos Órgano después. copulador femenino. ¿De Chao, un acuerdo? abrazo. Simplemente decimos de que la vagina, pues, es el canal del parto y la menstruación y recibe al órgano copulador masculino. ¿Ok? Recibe al órgano copulador masculino, en este caso el pene, ¿de acuerdo? Es el canal del parto, puesto que por aquí la mujer da luz, ¿cierto? Y se libera lo que es la menstruación, pues, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Vamos a encontrar justo en la entrada una membrana denominada himen. El himen, muchachos, es una membrana muy delgada, muy finita que se encuentra en la entrada de la vagina. Esta membrana suele romperse, o bueno, normalmente suele romperse durante el primer acto sexual. Sin embargo, puede romperse por diversos motivos. Una mujer puede agacharse y el himen puede romperse. Se puede golpear en la zona y se rompe. Montando bicicleta, golpeándose, como les comento, se puede romper de diversas formas. ¿Ok? Por lo que no es al 100%, ¿no? De que se rompa justamente en el primer acto sexual. ¿Ok? Vale. ¿Qué más mencionamos por aquí? El útero. La siguiente parte corresponde al útero. En este caso del útero, pues aquí se lleva a cabo el embarazo. ¿Ok? Lugar donde se lleva a cabo el embarazo. Donde se lleva a cabo. ¿Cómo se escribe a cabo? A cabo. Donde se desarrolla el embarazo más rápido. Ya está. Punto. Este embarazo, perdón, este útero va a tener 3 capas, ¿de acuerdo? Presenta 3 capas, señoritos. El perimetrio, que es la capa que rodea todo el útero, la más externa, la que protege todo, básicamente. El miometrio, que es la más gordita y la que ayuda a contraer, ¿ok? Mio significa músculo, por si acaso. Contracción del útero, ayuda a la contracción. Básicamente, cuando el Chucky ya esté listo para dar a luz, perdón, para nacer, pues simplemente con el miometrio se contrae y esto facilita el parto. Podemos colocarlo, ¿eh? Facilita el parto. ¿Sí? Ya está. Y la última zona, que es la más conocida, que seguramente por ahí las señoritas deben saber, es el endometrio. Y en el endometrio pasan muchas cosas. Número 1, implantación. Cuando ha habido fecundación, y recuerda, una fecundación es la unión, perdón, disculpe, ahí está, es la unión de un espermatozoide con un ovocito. Ambos cuerpos lo que van a hacer es fabricar una estructura conocida como cigoto. El cigoto, muchachos, es el futuro embrión. ¿Ok? Entonces, este cigoto tiene que implantarse. ¿Dónde se implanta? Se implanta en el endometrio. Profe, ¿qué es implantar? Implantar significa que se va a quedar pegado en el endometrio. Y cuando se pega el endometrio, empieza a desarrollar vasos sanguíneos, empieza a desarrollar tejidos para poder crecer en esa zona. Profe, ¿la implantación siempre se da en el endometrio? No. Puede haber momentos en que a eso se le llama embarazo ectópico, cuando el cigoto se implanta en otra zona que no sea el útero. Puede ser en las trompas de falopio, puede ser fuera del aparato reproductor masculino incluso. Ha habido casos donde ha habido embarazos ectópicos en el, ¿cómo se llama esta cosa? En el peritoneo, por ejemplo, o sea, en el sistema digestivo. Ha habido casos en el hígado, ha habido casos cerca del riñón, o sea, un embarazo ectópico puede pasar, gente, ¿sí? Y es por diversos motivos, o sea, puede ser por medicinas, puede ser simplemente por las hormonas de la mujer, cosas bastante randoms en realidad, ¿no? Y la mayoría de embarazos ectópicos pues no llegan a cumplir su final, no llegan a finalizar, ¿ok? Ok, tenemos implantación entonces. ¿Qué más? Acá, entonces, por obvias razones, ya sabes, ocurre el desarrollo embrionario. Todos los 9 meses que se desarrolla el Chucky ocurren dentro del endometrio. Y finalmente, este endometrio es el que se va a degradar, ¿no?
es el que se degrada en la menstruación. En cada periodo menstrual, el endometrio tiene que renovarse. ¿Por qué? Porque tiene que estar listo para recibir a un cigoto. En cada ciclo menstrual, y esto casi seguramente las señoritas deben saberlo, en cada ciclo menstrual, este endometrio se va a renovar constantemente, de tal forma de que el cigoto, cada vez que se implante, tiene algo nuevo para implantarse. ¿Ok? Profe, si no hay menstruación, pues básicamente no podría ser fértil una mujer. ¿Ok? La menstruación es signo de fertilidad básicamente en una mujer. Si no menstrua, no puede haber embarazo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Endometrio, útero, ya está. Siguiente, las trompas de falopio. En este caso, gentita, pues aquí ocurre la fecundación. El lugar donde ocurre la fecundación. ¿Ok? En este caso, perdón, primero la ovulación, discúlpeme. La ovulación y la fecundación, ahora sí. Correcto orden, por favor. Profe, ¿qué es la ovulación? La ovulación, chicos, es cuando el óvulo va a salir del ovario. ¿Ok? Mensualmente, en cada ciclo menstrual, ocurre una ovulación. Un ovocito se libera del ovario. ¿Ok? ¿Para qué dirás tú? Pues para justamente cumplir la reproducción, pues. ¿Ok? A diferencia del varón, que el varón produce a casi de 10 a 15 millones de espermatozoides al día, la mujer libera un ovocito mensualmente, ¿no? Básicamente en cada ciclo menstrual. ¿Ok? A diferencia del varón, que producimos espermatozoides hasta que nos morimos, la mujer produce ovocitos hasta cierta etapa de su vida, porque tiene un número limitado de esa célula. ¿De acuerdo? Entonces, la ovulación es justamente ese proceso cuando el ovario libera un ovocito hacia la trompa de falopio. Ahí el ovocito espera y espera que llegue la mancha de espermatozoides. Si llegan a venir los espermatozoides, uno de ellos logrará la preciada fecundación y se convertirá en un cigoto. Profe, y los demás se mueren. No cumplen otra función, se mueren básicamente. Son absorbidos por la mujer y simplemente el cigoto avanza hasta el endometrio, se implanta y tenemos un Chucky después de 9 meses. ¿De acuerdo? Ahora, profe, si no hay fecundación, ¿qué pasa? Pues el cigoto sigue esperando un par de días más. Se queda aproximadamente algo de 5 a 6 días esperando ahí en la trompa de falopio. Si no pasa nada, el ovocito avanza hasta el útero y junto con todo el endometrio desciende. Y a eso se le llama menstruación. ¿Ok? Profe, ¿por qué me duele cuando menstruo? Justamente porque el endometrio se está partiendo, se está desgarrando de tu útero. ¿Ok? Es como que estás perdiendo algo de tu interior. Es como que sientes un arañazo por fuera y ahora imagínalo por dentro. Para que los varones se empiecen a sentir un poco, ¿vale? Es como arañazos, gente. Imagínense que son arañazos, pero por dentro. Muy, muy fuertes. Y no solamente uno, pueden ser varios, porque no solamente se menstrua por un día, se menstrua como por 3 a 5 días aproximadamente. Por eso hay sangrado, por eso hay todo ese detalle. ¿Ok? Vale. La última parte que me falta de la genital interna son los ovarios, que son justamente las gónadas femeninas. Gónadas femeninas. Su chamba es básicamente la producción de ovocitos, en otras palabras, la ovogénesis, ahí está, y de yapa también liberar algunas hormonas, ¿ok? En este caso producen ovocitos y también de las hormonas conocidas como por ejemplo los estrógenos, ¿ok? En este caso, pues los estrógenos, la progesterona y muchas otras hormonas que se liberan en la mujer son para, uno, regular el ciclo menstrual y dos, para regular también, ¿no?, todo el proceso de creación del individuo, toda la producción y liberación del ovocito, o sea, la ovulación, ¿ok? Muy bien, Genita, de esta forma entonces estamos acabando lo que vendría a ser la parte de la genitalia femenina. ¿Ok? Listo, Genita. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, ninguna pública, ¿verdad?
Ok, vamos a pasar entonces a responder las preguntitas que tenemos en el formulario. Ok, son preguntas que pues algunos de ustedes han hecho. Así que vamos a ver de qué podemos responder, pues, básicamente por acá. A ver, una pregunta. Voy a copiar las preguntas acá al Word, ¿ya? Para que puedan leerlas junto conmigo y podamos responderlas. ¿Vale? Vamos a ponerlos por acá abajito. Preguntas del público. Eso. Ok, tenemos 3 básicamente. 1, 2, 3. Bueno, hasta el momento hay 3. Si quieren dejar una más, bacán, ¿no? Ok, acabo de ver una cuarta. Acabo de ver una cuarta, espera un toque. Ya, listo, 4. La primera dice, profesor, cuando el pene está en erección y ocurre un movimiento brusco, ya sea cuando tiene relaciones, ¿se puede doblar el miembro y quedarse así para siempre? Es así, ¿por qué ocurre? Ok. Seguramente se han pensado de que puede haber una especie de dislocación o fractura del pene, ¿verdad? Y sí, sí puede ocurrir eso. ¿Ok? Debido a que pues los cuerpos cavernosos y el cuerpo, bueno, más que todo el cavernoso que mencioné por acá arriba, que es el que se llena de sangre para permitir la erección, se puede quebrar. Eso es cartílago, muchachos. ¿Ok? Cartílago lleno de vasos sanguíneos. Cuando el cuerpo se llena de sangre, pues por ese motivo se erecta. ¿Se puede quebrar? Sí. ¿Ok? Puede haber moretones también. ¿De acuerdo? Así que siempre hay que tener, pues, ¿no? un adecuado acto sexual, por así decirlo, para evitar esos movimientos bruscos, como comenta por acá. Así que puede doblarse, sí. ¿Se queda así para siempre? No, porque se puede arreglar, se puede acomodar, por así decirlo. No te van a colocar un yeso ni nada por el estilo, por si acaso. No tiene nada que ver con eso. Le metes un par de vendas y ya está, por si acaso. ¿Sí? Hay operaciones también para arreglar miembros, por si acaso. Vale, siguiente, borramos esta cosa. Chao. Si una mujer no tiene la lubricación suficiente, ¿quiere decir que tiene un problema con las glándulas de Bartholin? Sí, puede ser eso. Puede ser también de que no ha llegado a un punto de estimulación, por así decirlo, que logre la lubricación. Normalmente, durante el acto sexual, ¿cómo se dice esto? Por mero instinto, va a haber una lubricación. ¿Ok? Por mero instinto nada más. Pero normalmente también esto se tiene relacionado a la estimulación que tiene la mujer. ¿Ok? Así que puede ser problema de Bartholin o puede ser algo más psicológico, por así decirlo, debido a que no hay una correcta estimulación de la zona. ¿Ok? Vale. Siguiente pregunta. ¿La fimosis siempre dificultará el acto sexual? Ok, la fimosis, para la gente que no sepa, la fimosis es cuando el prepucio en el caso del varón no puede retraerse, ¿ok? En este caso, pues el glande no va a estar expuesto al 100%. Eso es fimosis, ¿ok? Seguramente por ahí van a escuchar el término circuncisión, ¿verdad? La circuncisión es cuando al varón le cortan justamente la parte del prepucio para que pueda el glande estar más expuesto y de esta manera lograr un acto sexual de buena manera, ¿no? Y se logre todo el objetivo. En este caso, ¿la fimosis dificulta? Sí. No siempre puede aún lograrse lo que es la eyaculación y todo lo demás, pero sí puede dificultar el acto sexual. ¿Ya? Y el último, el endometrio son los cólicos, ¿verdad, profesor? Ok, vamos a añadir acá una palabra. El desgarro del endometrio, sí, eso sí. El endometrio es la zona, ok, no se vayan a confundir, es una zona. Es una parte del útero, es la parte más interna, es la zona vascular, ok, es la zona que recibe el ovocito, recuerden, perdón, al cigoto para poder cumplir el desarrollo embrionario. Que esto se desgarre, provoca los cólicos, sí. Normalmente ese es el dolor que una mujer siente en su interior cuando este endometrio se desgarra. ¿De acuerdo, gente? Listo. Entonces, muchachos, parece que no hay ninguna otra pregunta más. No sé si alguien se anima a dejar otra pregunta en el formulario. Alguien más. A ver, vamos a esperar un ratito más mientras yo procedo a guardar tu documento. Entonces, para poder mandárselo al profe y enviártelo, ¿ok? ¿Qué hora es? Oh, aguanta, tenemos todavía unos minutos. Ok, voy a completarte un dato más, ¿de acuerdo? A ver, hemos hablado básicamente de la genitalia, ¿correcto? Pero vamos a mencionar por acá unos cuantos conceptos más. Básicamente de la parte fisiológica, o sea, cómo funciona. ¿De acuerdo? En este caso, pues mencionamos lo que es fecundación.
Recuerda que la fecundación es la unión de gametos. ¿Qué gametos? Pues los únicos que existen, los espermatozoides y los ovocitos. ¿Okay? Creo que se entiende que el espermatozoide es el masculino y el ovocito es el femenino, ¿verdad? Yo creo que eso está bien claro con ustedes. Entonces, señoritos y señoritas, la fecundación provoca la unión de gametos y recuerda que esto forma el cigoto. ¿Ok? Ahora, otra cosa que podemos hablar por aquí es el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario consta desde el momento de la concepción, o sea, desde la fecundación hasta el momento del nacimiento del bebé. ¿De acuerdo? Colocamos aquí desde la fecundación hasta el nacimiento del bebé. ¿Ok? Todo eso comprende el desarrollo embrionario. ¿De acuerdo, gente? Ahora, en este desarrollo embrionario, al menos en la etapa embrionaria, cuando el cigoto, luego de convertirse, pero te voy a comentarlo por aquí, ¿ya? El cigoto, su siguiente estadio será el estadio de mórula. Una mórula es cuando tenga aproximadamente de 60 a 64 células formando su cuerpo. Nada más. Luego de mórula se convierte en una blástula. ¿Cuándo es una blástula? Cuando ahora en su interior presente un espacio. ¿Ok? Colocamos acá. Contiene un espacio interno. ¿Ok? Básicamente es como si fuera una esferita. Luego, la blástula se convierte en una gástrula. La gástrula ocurre cuando ahora tenemos una invaginación. Invaginación. ¿Ok? Ahora, acá ocurre algo interesante. En este periodo de formación de blástula a gástrula, estamos fabricando ya los tejidos embrionarios. Quiero que recuerdes, por favor, el tema de histología que tocamos hace un par de semanas. En el tema de histología, te mencioné que teníamos 3 tejidos embrionarios, ¿cierto? Vamos a colocarlos por acá abajo. 3 tejidos embrionarios. ¿Te acuerdas cómo se llamaban? Teníamos el endodermo, el ectodermo y finalmente el mesodermo, ¿verdad? Vale. Cuando el cuerpo es blástula todavía, voy a colocarlo acá, resaltarlo de rojo, perdón, de verde mejor, el cuerpo ya tiene endo y ectodermo formado. ¿De acuerdo? Cuando se convierte a gástrula junto con la invaginación, cuando ocurre esa invaginación, vamos a colocarla de naranjito, de amarillo, el cuerpo forma recién el mesodermo. ¿Ok? Ojo, se incluye obviamente el ecto y el endo, bueno, obviamente. ¿Sí? Esto, por favor, tengan mucho cuidado, puesto que a veces se confunde. Repito, cuando el individuo es una blástula, ya tiene 2 tejidos, endo y ecto. ¿De acuerdo? Cuando la blástula se convierte a gástrula, se forma el tercer tejido, que sería el mesodermo. ¿Ok? ¿De acuerdo, gente? Se forma recién el mesodermo. ¿Sí? Bacán. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque luego la gástrula se convierte en una estructura denominada disco embrionario. ¿Ok? Cuando ocurre la formación del disco embrionario, aquí se forma algo conocido como blastoporo. ¿Ok? ¿Es importante? Pues sí, puesto que el blastoporo, en nuestro caso, como seres humanos que somos, forma el ano. ¿Ok? Forma el orificio anal. Luego, el disco embrionario, muchachos, se forma y se convierte en el embrión. Un embrión que, bueno, seguramente alguna vez ya habrás visto en dibujos, ¿no? Es una cabecita con un cuerpo alargado, incluso formando una cola, ¿cierto? Y luego tenemos como que un par de bracitos. Ese es un embrión. Luego, cuando llegamos ya a la, perdón, discúlpame, al al tercer mes de embarazo, ya le podemos llamar a este cuerpo feto. Y así se mantiene hasta el nacimiento, en el cual ya tenemos, ¿no?, a un chuki, a un bebé. Obviamente esto ya es cuando tenemos el nacimiento. ¿Ok? Entonces, gentita, esto básicamente es el desarrollo embrionario y lo que ocurre, al menos a nivel de nosotros, los humanos, en aproximadamente 36, 38 a 40 semanas aproximadamente. ¿Ok, gentita? ¿Sí? Ok.
Bueno, chicos, te dejo esa información además para que puedas complementar a la parte de reproducción, ¿sí? Como les comento, voy a guardar tu documento para poder mandárselo al profe y que él te lo reenvíe para que lo tengas archivado con tus documentos de las semanas pasadas. ¿Ok, gente? Bien, por acá veo 2 preguntas más en el formulario. Vamos a responderlas rápidamente para poder ya finalizar. Un ratito, déjame terminar de guardar tu archivo. Listo. A ver, dice por acá, profesor. Ok. Me está comentando por qué a algunas mujeres les duele mucho y otras no. Antes de malinterpretar la pregunta, se refiere a que si tiene que ver con el descarro de la menstruación, ¿ok? La pregunta va con respecto a la menstruación, si por qué a algunas les duele bastante, otras les duele poco. Esto se debe básicamente a algo muy clásico de responder en anatomía. Depende del organismo, ¿ok? Todas las mujeres son diferentes y tienen un ciclo menstrual diferente. No menstruan el mismo día, no tienen un ciclo regular con respecto a todas, no es exactamente igual. Por lo tanto, el dolor de los cólicos también es diferente debido al tipo de tejido, a la cantidad de células, el momento en que la hormona actúa, la cantidad de hormona que hay en el cuerpo en ese momento, y todo eso es muy variable. Por eso les duele mucho y a otras no tanto. ¿Ok? Buena pregunta. Esta pregunta es más chévere incluso. ¿Cuántos óvulos realiza el aparato reproductor femenino? Ok. Aproximadamente se encuentran algo de... A ver, déjame acordarme bien. Cantidad de ovocitos en una mujer. A ver. Aproximadamente encontramos 300.000 ovocitos. Aproximadamente. Ojo que no todos son los que se liberan, ¿eh? Aunque claro, si calculas a nivel de años, desde que tienes tu primera menstruación hasta el final, puedes calcular la cantidad de ovocitos que tengas, ¿eh? Calcula, pues, una vez cada 28 días durante todos los años que menstruas. Sí, creo que llegan a los 300.000, ¿eh? Me parece que sí. El artículo lo busco ahorita, 300.000 aproximadamente. Y como les comentaba, ustedes nacen con un número limitado de ovocitos y cuando se acaba por completo la menstruación. ¿Ok? Ahí llega otro proceso conocido como menopausia. La menopausia de las mujeres es el final de su ciclo reproductivo, básicamente, porque nunca más vuelven a liberar ovocitos y por lo tanto no vuelven a quedar embarazadas nunca más en sus vidas, ni a sufrir de un ciclo menstrual. Cabe resaltar, claro que sí, que al no haber menstruación, las hormonas también cambian y por lo tanto en ese momento la mujer también cambia en varios aspectos. ¿Ok? Así que pues siempre hay que estar preparados para esa etapa de la vida, ¿no? Muy bien, Jetita. Ha sido un gusto nuestra clase del día de hoy, como siempre. Yo te espero la próxima semana para continuar. Alerta de spoiler. La próxima semana entonces avanzaríamos